En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. 20:01 arranca la máquina de pensar. Estamos, amigos, en el último día de la máquina con Nano en controles de emisión y con el Flaco Germán en la puesta a punto de este programa. En una semana que, bueno, la dimos en llamar de alguna forma por el libro de Mauricio Almada, Crónica de una infamia largamente ocultada. Hoy vamos a terminar incluso hablando con uno de las personas que estuvo en este terrible hecho, ¿no?, en el año 1975, en torno a ese campamento de la UJC, que fueron detenidos con menores de 18, 17, 16 años y fueron, bueno, pasados por tortura durante un mes y medio, una cosa increíble, y después fueron los trajeron aquí a Montevideo y estuvieron en lo que era el INAU, que en su momento era el CONAE, durante 3 meses también sin que vieran a nadie, a fin de que se repusiera. En fin, vamos a terminar pero con la historia, pero desde la otra punta de la historia, no el pasado reciente, sino el pasado más lejano. Leonardo Borges, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, por suerte. Leonardo Borges es profesor de historia, es historiador, aquí dice que es periodista, es escritor, también hay que decir que es poeta, ¿no? Aunque no lo pone usted, pero es poeta. No, hice un libro una vez. Ajá. Hizo un libro de poesía para sacarse el gusto de... Exactamente. Para sacar toda esa producción poética que había, ¿no?, que tenías. Pero bueno, digamos que toda tu trayectoria literaria se basa más que nada en estos libros de historia, ¿no? Que en este caso, el enigma de purificación, te metes con algo que de alguna forma a priori decís, bueno, ¿qué se puede decir? ¿Cuánto se puede decir de purificación? Y lo que aparece más que nada en tu libro, sobre todo, son las preguntas. Sí, yo creo que de alguna forma todos los libros de historia, todos los libros que se metan con la historia, tienen que revelar algo, ¿no? La idea siempre es esa. Claro, sí, agregar un ladrillo más a esto que estamos construyendo entre todos, digamos. Claro, ¿no? Aquello que decía Bernardo de Claraval en el siglo XIII, ¿no? Somos enanos sobre los hombros del gigante. Y bueno, uno intenta hacer el piojo sobre la cabeza del enano que está sobre los hombros del gigante, ¿no? Y en el caso del tema de purificación, a mí lo que me generaron fueron muchas preguntas. Entonces pensé, tal vez estas preguntas que me surgieron de repente y que a mucha gente no le surgían. Entonces dije, capaz que yo estoy equivocado. Claro. Capaz que todo el mundo sabe lo que es purificación, todo el mundo sabe lo que fue purificación, por qué se llamaba así y el lugar exacto donde estaba. Y cuando empecé a indagar a otros historiadores, me di cuenta de que no era tanto así, ¿verdad? De que estamos hablando de un hecho o una villa, ¿tá?, un cuartel general, que de alguna manera no fue mitificado por la historia más artiguista, ¿no? Por la historia... No fue mitificado, ¿no? Exacto. Vos preguntaste en un momento si fue un campamento militar, si fue una población civil, o si fue un campo de confinamiento para presos, para opositores. Exactamente, por eso digo, entonces... como te decía, la batalla de la piedra fue mitificada. Sí. Las instrucciones del año 13, la Liga Federal. No, son como mitos, el reglamento de tierra. Pero purificación no aparece dentro de esos mitos. Entonces mi pregunta fue ¿por qué? Justamente por lo que decís vos. ¿Por qué? Y porque era un campo de confinamiento de prisioneros, lisa y llanamente, ¿verdad? Más allá de que tenga otros aditamentos, tal vez la capital, tal vez una villa, tal vez un puerto importante, tal vez un punto geopolítico estratégico importante, pero era principalmente un lugar donde purificar las almas de los hispanófilos o de los españoles lisa y llanamente, o sea, los malos europeos y los peores americanos. Por lo tanto, eso que en realidad cuando uno solamente lo dice ante un artiguista, se ruboriza, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que era un campo de confinamiento? Sí, era un campo de confinamiento porque lo dice Artigas, porque su nombre lo dice, ¿verdad? El nombre de purificación fue puesto por Monterroso, que era obviamente un ferviente católico porque era un teólogo, además de ser un sacerdote que había estudiado en la Universidad de Córdoba. Y era un radical también, ¿no? En parte sí, pero yo siempre dejo claro que era teólogo y que estudió en Córdoba porque siempre en el artiguismo se piensa que Artigas hizo todo. Ah, correcto. Y que no tenía interlocutores. No, que tenía gente preparada. Digamos, ¿no? Obviamente. Sí, no, pero normalmente a veces parece que no tenía. No, me quedé pensando que no fue mitificado purificación, el hervidero. Bueno, está ese famoso cuadro que uno, ¿no? Lo conocemos todo. Y te pregunto, digo, en el caso de la figura de Artigas, que estamos hablando de prócer máximo, que nunca ingresó en Montevideo, ¿no? Nunca ingresó a la ciudad, ¿no? Aparentemente vivía en el campo.
Pregunto, en esa cuestión de que vivían en el campo, en el único momento que lo vemos en una villa, o lo vemos, ¿no? Mateando, o va a Larrañaga a hablar, o está en su, ¿no? Con su mando supremo, es en Purificación. En Purificación es donde él se establece y crea un pueblo de la nada. Primer punto importante, porque él está en Paysandú. Previamente a estar en Purificación, a crear Purificación a partir de mayo de 1815, él está en Paysandú, su cuartel general, ¿no? Él siempre firma cuartel general, porque obviamente donde está el comandante es el cuartel general, claro, ¿no? Y está en Paysandú. Ahí es donde lo va a ver Larrañaga. Ah, en Larrañaga, en Paysandú, perdón. No sé, yo pensé que era en Purificación. No, hay libros de historia que bueno, lo plantean. Capaz que los textos de Colar ponían. Que en realidad él hace un viaje de Montevideo a Paysandú, que es exquisito, además. Claro, sí, está muy bien. Muy bien escrito. Sí. Pero él llega a Paysandú, al cuartel general en Paysandú. Y entonces Artigas, de alguna manera, lo que hace es crear de la nada una villa. Pero ojo, no imaginemos una ciudad. Pensemos en una villa, utilizando palabras de Larrañaga para definir Artigas, espartana. Una villa ascética, si querés, donde la mayoría de los... Había solo 2 construcciones que no eran o de barro o de cuero, que eran de piedra. 2, nada más. Y habían 1000 personas viviendo ahí. O sea, imaginemos lo que significaba eso. Artigas estaba, de alguna manera, según Robertson, uno de los que fue a Purificación y nos dejó ese legado en las cartas de Paraguay, un libro que escribió con su hermano, y nos cuenta de que dentro del cuartel general de Artigas habían 2 sillas, una rota, una mesa, Artigas se sentaba en cuclillas o en una cabeza de vaca, fumaba, tomaba. Pero eso lo dice Larrañaga también, lo de la cabeza de vaca, ¿no? Sí, también. Sí, pero el cuartel general de Paysandú. Que en realidad Artigas mantenía de alguna manera ese ascetismo. Y aparte Purificación está en Paysandú, también está el departamento. Exactamente, más allá de que está lejos de la ciudad de Paysandú, digamos. Está alejado. 100 kilómetros de la ciudad de Paysandú. Pero está en Paysandú. Pero bueno, entonces, de alguna forma Artigas mantiene esa vida. O sea, cuando hablamos de que se estableció Artigas, hay que tratar de flexibilizarlo. Porque ¿se estableció en dónde? En una villa al estilo de Artigas. ¿No? Queridísimo Carlos Maggi decía y explicaba esto a través de su relación con los indios. Porque es cierto, los indios se sentaban en cuclillas, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de eso, ese espartanismo, entre comillas, Maggi lo explicaba por su pasada convivencia con algunas tribus que le habían dejado esa idea de no solo de fratria, sino también de humildad. No, y también está el tema de si estás viviendo mucho tiempo en el campo, digamos, los lujos de la ciudad no los tenés directamente. O sea, él se crió en Montevideo, porque estuvo en Montevideo, pero después como que no, como le pasa a Robinson Crusoe, desde un momento te vas al... No, nos pasaría a nosotros, si nos vamos a vivir al campo, empezás a sacarte muchas cosas, ¿no? Pero fíjate vos que claro, pero Artigas en Purificación, Purificación es, yo lo digo en el libro, un bastión militar, pero también un bastión ideológico. Y ese bastión ideológico tiene que ver con la Liga Federal, tiene que ver con el punto geográfico en que está, geopolítico, está básicamente al lado de las provincias que lo apoyan, y al lado del río que comunica, ¿no? Porque el río en esa época no era un accidente geográfico que separaba, sino que unía. Eso lo plantea Ana Frega en algún momento en uno de sus libros, y está muy bueno eso, ¿no? Porque básicamente tenés el comercio fluvial, la cuenca de Plata, y de alguna forma Artigas lo que le ofrece, y ahora metiéndonos un poco en geopolítica, ¿qué les ofrece a las provincias para que dejen a Buenos Aires? Les ofrece otro puerto. Claro, ¿no? Le dice, bueno, o te quedás con los mandones de Buenos Aires, que te cobran un montón, o venís, yo tengo un puerto también. Venite para este lado, autonomía. Un centro, ofrece otro centro. Exacto. Pero lo interesante es que él no está en ese centro. ¿Cómo que no está? Claro, él no está en Montevideo. No, el centro que vos decís que el puerto que ofrece él es Montevideo. Es Montevideo. Entonces, correcto. No, es Montevideo. Yo pensé que estaba ofreciendo el río. No, pensemos que en 1815 Artigas logra tener a toda la provincia oriental para él, ¿no? Después de la batalla de Guayabos, en enero de 1815, él se queda con toda la banda. Él no, los orientales se quedan con toda la banda oriental, con Montevideo, pero él no va nunca a Montevideo, que vos decías anteriormente. No entró nunca. ¿No? Por eso la pintura de Blanes es exquisita, Artigas en la puerta de la Ciudadela, pero es mentirosa, ¿no? Es una imagen que no existió. Pero de alguna manera Blanes era un gran historiador y un gran educador en ese sentido desde el punto de vista iconográfico, ¿no? Igual puso como que llegó a la puerta de la Ciudadela, no pasó, ¿no? Sí, no pasó, se quedó ahí mirando. No, es interesante. Pero entonces, Artigas no va. Artigas en 1815 manda primero a Fernando de Torgués, un lugarteniente de él y además primo,
¿tá? Cuando Torgués se vuelve violento, porque era bastante bruto Torgués, y castigaba y metía presos a los señoritos de Montevideo, lo que generaba obviamente que se quejaran con Artigas. Artigas quita del mando a Torgués y manda a Miguel Barreiro, uno de sus secretarios, para mí de los más brillantes, tenía 23 años en aquel momento, y era su primo también, ¿no? Era primo. También. Y Miguel Barreiro, hay que decir una cosa que a mí me parece que es interesante, que escribía muy bien, ¿no? O sea, su prosa es sorprendente, ¿no? O sea, parece que se nota cuando escribe Miguel Barreiro, dicen algunos, ¿no? Y otros dicen que no, porque tiene varios secretarios. Él tiene varios secretarios. Yo creo que hay un análisis, estoy casi seguro, recuerdo ahora haber ido a un simposio por allá por el año 2000, a Humanidades, que hay un estudio literario de quién escribió cada cosa. ¿Tá? Lo que pasa es que hay que ir a buscarlo a la Facultad de Humanidades. Sí, bueno, pero después, digo, no es por nada, Leonardo, pero a veces después vienen los historiadores y dicen, no, que si Barreiro quizás escribió, pero que estaba atrás era Artigas, no sé cuánto, y capaz que era él, pero no, entonces empieza, digo, no, por un lado se escribió y por otro lado no lo escribió él. No, sin duda tenía secretarios por algo. Y que eran gente preparada, digamos, sus secretarios eran gente muy estudiosa y preparada. Damaso Antonio Larrañaga, Monterroso, Barreiro. Pero Miguel Barreiro sí, en concreto. Sí. Y lo manda a Montevideo. Y lo manda a Montevideo para que domine Montevideo, y él gobierna Montevideo, ¿tá? Y Artigas se queda en Purificación. De hecho, en el archivo de Artigas, que son 37 tomos hasta ahora, ¿tá? Como del tomo 20 en adelante, todos los documentos tienen al pie purificación. Es impresionante la cantidad de documentos, porque él gobernaba desde Purificación. Por eso algunos historiadores dicen que era literalmente la capital, aunque Ana Ribeiro dice que la palabra capital nunca se utilizó en ningún documento, ¿no? Por lo tanto, no. Pero administrativamente llegaban. De hecho, Robertson, en 1815, cuando detalla lo que ve, ¿no? Dice que Artigas recibía a los chasques que llegaban, le daba un pedazo de asado, porque estaba la parrilla prendida todo el día y toda la noche. Y llegaban los chasques, les daba un pedazo de carne, recibía, leía, escribía en su secretario lo que él les dictaba y volvía el chasque a irse nuevamente, ¿no? Entonces era básicamente una cosa con mucha energía, era Purificación. Pero, ya te digo, 1000 personas, lugar donde él estaba con Melchor Cuenca, recordemos, ahí es donde nacen 2 de sus hijos con Melchor Cuenca. También debemos decir que tenía un amante del otro lado del río, cruzaba todas las noches a verla, ¿tá? Por eso en el libro yo planteo una de las hipótesis, es que para mí Purificación es una realidad dual, de un lado del río, pero también del otro lado del río, como una especie de Budapest, una cosa así, pero sin puente. Pero está claro que él lo puso ahí, está claro, parece claro que es, como decís vos, para expandirse hacia Entre Ríos, hacia las provincias argentinas. Claro, Entre Ríos, Santa Fe, que es otra provincia que era sumamente artiguista. Muy artiguista, claro. Obviamente que llegado el momento, tanto Pancho Ramírez, el caudillo entrerriano, como Estanislao López, el caudillo santafesino, lo que hicieron fue cambiar de bando. En realidad, los uruguayos le llamamos a eso la traición. Yo no sé si llamarle traición. En realidad, tanto Ramírez como López no tenían ninguna obligación para con Artigas. Eran caudillos en la misma estatura. Eran asociados, digamos. Eran asociados, exacto. Nosotros solimos pensar de que Artigas estaba como en la cúspide de una pirámide caudillesca, que, ponele que lo estuviera, era una pirámide que vos podías salir cuando quisieras. Sí, eran como asociados, pero digamos se le reconocía aparentemente a Artigas un lustre intelectual, una visión general que estos caudillos no la tenían, digamos, en cuanto a de país, de proyecto. Claro, no por casualidad lo nombran en el Congreso de Oriente como protector nominal de los pueblos libres. Eso es absolutamente... Una pregunta, Leonardo, porque te corté al principio y vos empezaste diciendo Purificación era un campo para confinados prisioneros, ¿no? Esos prisioneros, que incluso decís que se llamaban los artigones, ¿no? ¿De dónde provenían, digamos? ¿Se sabe alguna o no? Porque por ese año, digo, ¿no? Sí, los prisioneros venían básicamente de españoles y de orientales que apoyaban a los españoles. Perfecto. Pero no, digamos que no había problemas con la Argentina o con las fuerzas porteñas todavía. Bueno, lo que sucede es que a lo largo, cuando pasa el tiempo, de Purificación dura unos cuantos años. Básicamente Artigas comienza a enfrentarse con Buenos Aires de una manera muy grande. Recordemos que Artigas tiene en un momento 3 enemigos: España, Portugal y los porteños. Buenos Aires. Es muy difícil. Y entonces, cuando él de alguna manera se enfrenta con Buenos Aires, obviamente porque su pensamiento federal autónomo no acepta una capital mandona como Buenos Aires, y no digo mandona como juicio de valor, era la palabra que utilizaban ellos, mandona.
De alguna forma, Buenos Aires en un momento le envía, por ejemplo, 7 coroneles para que los mate Artigas, como una especie de ofrenda de paz. Toma, te mando 7 coroneles antiartiguistas. Dentro de ellos estaba Antonio Díaz, el abuelo de Eduardo Acevedo Díaz, por ejemplo. Y entonces se los envía a estos 7 coroneles, porteños la mayoría, ¿tá? Y bueno, Artigas cuando los recibe, los devuelve con sus grilletes y todo, llegan engrillados, con aquella famosa frase, yo no seré verdugo de Buenos Aires. Obviamente que Buenos Aires ya había iniciado la leyenda negra, Charlie Velo de Cavia se había escrito, por pedido de Pueyrredón. Estamos hablando ahí está la famosa frase también de Artigas, ¿no? Mi gente no sabe leer. Mi gente no sabe leer, justamente. O sea, ¿no? O sea, se estaban diciendo de todo de él, pero bueno. Sí. El Libelo de Cavia, que es un libro que Vázquez Franco dice que es espantoso, que está mal escrito y que poca gente lo ha leído, con lo cual tiene razón. Solemos decirle, el Libelo, bueno, fue una especie de panfleto escrito por Pedro Feliciano Sáenz de Cavia, donde hablaba de Artigas con epítetos espantosos como enemigo de la humanidad, que hoy en día parece una cosa, pero en aquel momento era una ofensa muy grande, llamarle a alguien enemigo de la humanidad. Y luego, de alguna manera, obviamente que Purificación se convierte en el leitmotiv para que todos los porteños y los extranjeros que llegaban pensaran que ahí se torturaba, que ahí se asesinaba, que ahí utilizaban el chaleco, por ejemplo, que era atar a alguien con cueros mojados y luego dejarlo al sol, por ejemplo. Como es estaquearlo, ¿no? Estaquearlo, cosa que no se hacía. Yo en el libro lo planteo eso. Hay un capítulo donde hablo de la leyenda negra y trato de explicarla, ¿no? Entonces, ¿quiénes iban a Purificación? Y bueno, iban prisioneros. No eran torturados, sino que trabajo forzado. A veces no. Siempre hay que tener empatía en la historia. Si no, es difícil poder... ¿Qué quieres decir con eso con empatía? Y uno tiene que meterse en el lugar para poder comprender. Sí. Entonces, y tratar de no juzgar desde el siglo XXI, ¿no? Exacto, ¿no? Eso Legoff lo marca en uno de sus libros. Claro, no somos jueces. Y si arrancamos siendo jueces, vamos a errarle. No, y vos mencionás a alguien que ahora no me acuerdo, que decía que no se puede medir en metros lo que se puede medir en kilos, digamos, claro. Algo así, ¿no? Sí, ahí estaba hablando... eso estaba en Artigas revelado, eso no está en este libro. No, está en un fragmento, sí. Puede ser. De alguien que vos citás y ahora se me escapó. Pero... En realidad es Zunfelde. Muy bien, Zunfelde de la literatura, exactamente, Zunfelde, que dice que todos los escritores que están escribiendo sobre el artiguismo, bueno, están como exagerando un poco porque, entre otras cosas, están evaluando con la idea nuestra algo que pasó en el siglo XIX. Eso lo decía Zunfelde, me parece increíble, ¿no? Muy lúcido, ¿no? Exacto, porque midiendo en kilómetros cosas que pueden pasar en kilos. Claro, porque, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le dice purificación, purificar las almas, la idea, hoy, un Uruguay, con un siglo XX laico, claro. Hablar de purificar las almas es algo con lo cual estamos lejanos nosotros. No, o parece purga estalinista. Exacto, pero hay que tener... parece un campo de concentración maoísta. Claro, pero hay que tener en cuenta que eran todos católicos y Artigas era un ferviente católico. Y de alguna manera realmente lo creían, ¿no? A través del trabajo forzado. Cuento una historia chiquitita para que la gente... Pero no me la cuentes. Me la contame cuando volvamos. Arrancamos así, con esa historia de Purificación. Gente, estamos aquí con el historiador Leonardo Borges. Estamos hablando del enigma de Purificación, un libro editado por Fin de Siglo. Seguimos después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Hablando, amigos, con Leonardo Borges, el historiador, sobre este libro, El enigma de Purificación. Yo lo había cortado antes del bloque anterior porque iba a poner un pequeño ejemplo de Purificación. Bueno, en realidad quería contar la historia de un herrero, como hay tantos, ¿no? Este herrero tenía un hijo que andaba en malos pasos, ¿verdad? Y obviamente había aprendido el oficio de su padre y lo utilizaba de alguna manera para robar con una banda, para romper ganzúas. Él tenía las herramientas, claro. Entonces él el que abría la puerta, era el que abría las cajas. Y entonces, bueno, básicamente lo agarran en Montevideo y parece que uno de los escribanos, que estaba dentro de lo que era de alguna manera el proceso en el cual entraban estos malhechores, los dejó escapar. Porque obviamente recibió... Sí, eran gurís. No. Recibió alguna cosa. Sí. Ahora que está tan de moda. Algunos, sí. Y entonces, bueno, lo que hizo este herrero fue ir a hablar directamente con Artigas. ¿Y saben lo que le pidió a Artigas? Le pidió que obviamente hiciera algo con este escribano y qué sé yo, pero que buscara a su hijo y que lo llevara a Purificación, ¿no?
Entonces la historia a mí esta me quedó dando vueltas. Digo, por un lado, nos habla de un paternalismo interesante de Artigas, ¿no? Como un gobierno paternal. Sí, es el caudillo patrimonialista, ¿no? Que gobernando como, digamos, ¿no? Como si fuera su casa. Exacto. Y por otro lado también, si un padre que tiene un hijo que anda en malos pasos, lo quiere mandar a purificación, no creo que lo mande a que lo torturen y lo asesinen. Claro. Obviamente tiene y que ver Artigas con... no le va a pedir a un padre, mandámelo para acá. No, pero obviamente tiene que ver con el disciplinamiento. Y acá Barrán queda sonando, ¿no? Tal vez un primer intento de disciplinamiento. Lo hizo Rosas, por ejemplo, en 1829-30, en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Esos primeros intentos de disciplinar la mano de obra. Que queda muy feo decirlo, porque en realidad tendríamos 2 o 3 horas de programa para explicar lo que significa disciplinar la mano de obra y cómo finalmente después de la torre se hace, efectivamente, ¿no? Pero de alguna manera lo que voy es que Purificación no era un lugar de tortura, ni mucho menos, era un bastión ideológico. Y por eso, cuando los portugueses invaden, ¿verdad? Carlos Federico Lecor invade en 1816, obviamente en combinación con los porteños, ¿verdad? Los porteños, obviamente que le abren la puerta a los portugueses para que invadan con una condición: no sigas hacia Buenos Aires, quédate con la banda oriental todo lo que quieras, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, invade Carlos Federico Lecor y manda al general Curado, a un general, a destruir Purificación. Y no solo la destruye, la prende fuego como si fuera Troya. Por eso no ha quedado nada de Purificación. Por eso no... Esa es la explicación por la cual no hay restos y por la cual no se sabe exactamente dónde está, digamos, según tu libro. Porque uno puede tal vez encontrar algún cimiento, alguna cosa, pero debajo de capas del tiempo, ¿no? Bueno, pero a mí me interesó que en tu libro también se habla hasta de fotografías aéreas y con infrarrojos, en fin, una serie de cosas, y que tampoco arrojan resultados concretos. No, digamos que dentro de lo que es la búsqueda de Purificación, una búsqueda que se empezó tarde, obviamente porque en todo lo que era el panegírico de Artigas, o sea, la epopeya artiguista a principios del siglo XX, cuando se genera, Purificación no aparece en los mitos, porque en realidad Purificación, digamos, a principios del siglo XX querían colocar a Artigas en un lugar de libertador de América napoleónico, como hicieron con San Martín, con Bolívar, ¿no? Y Artigas, digamos que no cuaja muy bien en eso. ¿Ah? Y Purificación es lo que menos cuaja, claro, porque es un lugar donde habían indios, negros libertos, gauchos, compartiendo, tomando mate. Entonces eso a un Zorrilla San Martín no le caía muy bien, que quería ser un héroe tipo Homérico, ¿verdad? Por lo tanto no se buscó Purificación hasta de alguna manera fines del siglo XIX, cuando se instala lo que es en la meseta de Artigas la famosa busto gigante de Artigas, que está en la meseta. Y ahí básicamente y el cuadro también, ¿no? Y el cuadro se hace en 1911. Poco después se hace el cuadro, que lo hace Carlos María Herrera, y tiene la particularidad que se llama Artigas en el hervidero, pero está en la meseta. O básicamente porque a toda la zona se le llamaba hervidero. El toponímico era hervidero porque había un arroyo, pero en realidad toda la zona, que eran los viejos campos de Dargain, unas 40 cuadras cuadradas en aquel momento, que eran como 100.000 hectáreas. Y entonces, de alguna manera, no se buscó más Purificación. Digamos que en los años 70 del siglo XX, ¿verdad?, se empezó a buscar. Básicamente los lugares eran 3. O estaba en la meseta de Artigas, o estaba a orillas del arroyo Hervidero, donde hay una estancia, o estaba a orillas del río Daimán. Son como los 3 lugares donde no le errás. Ahí estaba. Y entonces, en los años 70, Aníbal Barrios Pintos, uno de los historiadores más clásicos, digamos, en lo que tiene que ver con la historia de ciudades, de pueblos, tiene una historia de las ciudades. Sí, de cada una de las ciudades del interior. Comenzó a buscar, de alguna manera, hasta que en el año 1978 los militares, de alguna manera, inician una investigación liderada por Antonio Tadei, Gregorio Lafourcade, por ejemplo, que eran antropólogos sui generis de la época, porque no habían estudiado antropología, pero de alguna manera hacían las veces de antropólogos. Y bueno, y ellos hacen una investigación y llegan a la conclusión de que estaba a orillas del hervidero, en la estancia del hervidero, una estancia que hay actualmente en ese lugar y que está desde 1893. Y bueno, de alguna manera, cuando yo me puse a buscar, dije, bueno, voy a buscar esa investigación. Nunca la encontré. La investigación desapareció. ¿Pero dónde la buscaste, perdón? Y la busqué por todos lados, militares. Porque eso estará en manos, claro, del Ministerio de Defensa, digo, los militares. En realidad se ha perdido, se han muerto los protagonistas. Increíble. Obviamente queda alguien que te dice, sí, yo me acuerdo, sí, estaba ahí, pero eso no es. Y la familia, no, qué increíble, ¿no? No, han quedado como retazos de la investigación. Igualmente yo dudo que la investigación fuera tan certera como dicen. Correcto, que se haya culminado todo tanto. Dudo de que sea tan certera como dicen. Pero lo cierto es que, bueno, pensemos que hay otra investigación en el 2003
que es la investigación que finalmente termina con la ley de expropiación, el decreto de ley de expropiación. La del 2003, hecha por Ana Frega y Pepino López Mas, no se basa en la del 80, la de 78-80. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Es como que arrancan de cero. Arranca de cero, sí. Arrancan totalmente de cero. Por lo tanto, supongo que no la encontraron. O que como fue hecha en la dictadura... no la quisieron como... mirar, no la quisieron ver, no, pero no sé. No sé, porque en realidad, pero lo cierto es que ni se nombra en ningún momento esa investigación. Pero lo cierto es que en el 2013 hace otra investigación, y esa investigación, pedida por la Comisión de Patrimonio de la Facultad de Humanidades, ¿verdad? Liderada en la parte de historiadores por Ana Frega, en la parte de antropólogos por López Mas. Y bueno, finalmente... 2003, perdón, eso fue en el gobierno de Valle, de Jorge Valle. Fue en el 2003. El primer proyecto de ley para buscar purificación fue presentado por Eleuterio Fernández Huidobro. En aquel momento oposición. Claro. Como no le dieron corte, luego los blancos presentan otro. Diputado Laviña presenta otro proyecto de ley, que ese sí, de alguna manera, tiene como tiene los votos, básicamente. Entonces, comienza de alguna manera la Comisión de Patrimonio, le pide la investigación a la Facultad de Humanidades, la Facultad de Humanidades va a hacer la investigación, y bueno, hay una investigación de unas mil y pico de páginas, a la que tuve acceso, y obviamente la estudié de arriba a abajo una y otra vez muchas veces. Y bueno, finalmente a mí esa investigación no me da certezas. Es una excelente investigación, lo quiero decir, es brillante. Pero creo que ni la parte histórica, ni la parte antropológica, arqueológica en realidad, lograron encontrar nada. O digamos pruebas definitivas, concluyentes, digamos. Exacto. Que es lo que dice también este otro edafólogo, ¿no? Que no hay pruebas concluyentes desde el punto de vista arqueológico. Exacto, porque básicamente el libro tiene una parte final que es un dossier donde, digamos, abro la cancha a otros historiadores e intelectuales que opinan, inclusive al dueño de la estancia, o inclusive a Rubens Estaño, por ejemplo, el arquitecto que es, digamos, el líder de lo que es la Comisión Pro Purificación de Paysandú, ¿no? Entonces, tratar de tener todas las visiones. Sí, todas las voces. Y a Juana Ribeiro, que dice que no es para tanto, en fin. Exacto. Entonces, de alguna forma, todo esto generó un juicio. Obviamente, yo no soy abogado, pero generó un juicio y obviamente me leí todo el expediente. Un juicio de expropiación. Para quieren expropiar al dueño, el dueño pone abogados y trata de frenar. Para frenar el juicio. Y eso genera, obviamente, un gigantesco expediente. Donde se mete el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, donde se meten... Claro, cada uno trae, digamos, da datos para decir es acá y otro para decir que no es acá, para que no me expropien porque no es acá. Y de ese trabajo, de alguna manera, es como nace el nudo gordiano del enigma de purificación. Y luego, obviamente, que traté de buscar otras lecturas, por ejemplo... y nos quedan 2 minutos, y si yo te dijera Leonardo Borges, digo, más allá de pruebas concluyentes, ¿dónde estaba el campamento de purificación? ¿A qué lugar preferirías o te inclinarías? No puedo decir dónde estaba, porque en realidad, por eso el libro se llama El enigma de purificación. Igualmente, puedes escribir el enigma, te parece que los 3 puntos siguen digamos con la misma posibilidad. Sí. Tal vez los que tienen más opción son el hervidero y el Daimán. Tal vez la meseta no tanto, pero necesitamos una investigación a fondo. Claro. Igualmente... Pregunta, ¿y cómo es posible que desde los aviones no se puedan ver? Te pregunto, no tengo ni idea, ¿no? Hallar rastros, ninguno, mediante fotos. Y mirá, hay algunos de la Fuerza Aérea que encontraron rastros en la estancia del hervidero, pero otros encontraron rastros de Google Earth en Daimán. De Damián. Y pregunta, ¿no se encuentran rastros porque fue eso destruido, prácticamente arrasado? Entonces había pocas edificaciones, digamos, de piedra, en fin, por eso... Habían 2. Claro. Yo creo que también habría que abrir para el otro lado. Habría que ver para el lado argentino, a ver si hay algo. Y tal vez si lo encontramos del lado argentino, sería un espejo, podamos trazar la línea. Sí. Es increíble que se sepa tan poco porque, digamos, esto que estás diciendo vos ahora, que puede sonar algo medio extraño, pero no sabemos exactamente cómo era del lado argentino tampoco. No, ni menos todavía. Habría que hablar con la gente de Entre Ríos, que están muy comprometidas con el artiguismo. De hecho, el gobernador Urribarri es un artiguista ferviente y es política provincial. El artiguismo, podríamos hablar con él a ver si entre los dos podemos encontrar purificación, que creo que es interesante. Sería muy bueno poder encontrarla, ¿no? Hay una frase que a mí me sorprendió, digamos, de tu libro, que lo menciona alguien, que dice que por un lado es un símbolo, purificación, y por otro lado sería la muestra o la prueba de lo olvidado que está, digamos, la herencia de Artigas. No, y es el sitio de su derrota también.
Y eso es absolutamente... Y bueno, y Javier Rica dice una frase también, ¿no? O sea, se fueron todos los que sostenían su bandera, pero la bandera no se fue. No, claro. Igual yo creo que Purificación tiene las características, o sea, de alguna manera Artigas tiene las características que nosotros queremos de nuestros gobernantes hoy. Queremos humildad, proyectamos, proyectamos. Eso es lo que proyectamos, que a principios del siglo XX no se proyectaba eso. Claro, era otro. Claro, hoy de alguna manera nosotros ahí tenemos más preguntas para hacerle, ¿no? Yo en el libro lo digo. Y por eso tenemos quizás más interés en Purificación de la que teníamos a principios del siglo XX. Toda historia es historia contemporánea. Claro, nosotros siempre le preguntamos cosas diferentes al pasado. Es como la ciencia ficción, toda ciencia ficción es contemporánea. Exacto. Siempre está proyectando lo que está pasando en este momento. Toda la literatura. Ayer estaba en un sexto año hablando de macartismo y salió La bruja de Salem. Claro. ¿Qué es La bruja de Salem? Es una crítica social tremenda de Arthur Miller al macartismo. No estaba hablando 500 años antes, sino estaba hablando de ese momento. Exacto. Leonardo Borges, El enigma de Purificación, está presentado, está editado por Fin de Siglo, perdón. Gracias por estar acá en La Máquina. Muchas gracias a ustedes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, muy bien, en este tercer bloque de La Máquina de Pensar, saben que esta semana, de alguna forma, la titulamos Crónica de una infamia largamente ocultada, en torno a este libro que salió hace muy poco de Mauricio Almada, también editado por Fin de Siglo, Crónica de una infamia, el comunicado más vil de la dictadura. Nosotros le agregamos el largamente ocultada porque realmente llama la atención cómo estos jóvenes que fueron detenidos y torturados en el año 75 permanecieron tanto tiempo en silencio, ¿no? Y para eso vamos a darle la bienvenida a Fernando Gallardo. Él fue uno de los procesados ahí en el caso en 33. Fernando, ¿estás ahí? Estoy aquí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? Fernando Gallardo, déjame presentarte, es alias Juan, alias el Canario, el Chiche, nacido en 33, 57 años, 59 años, sos escritor, feriante, estuviste preso en 3 oportunidades, obviamente integrabas la dirección del Partido Comunista y estuviste integrando la UJC. Sí, algo de eso. Algo de eso, sí. Somos del grupo de 33, en el 68 por ahí nos afiliamos y refundamos la UJC. En el 73 caímos por primera vez ahí, tratando de organizar la juventud antidictatorial de todos los sectores. En el 74 tuvimos otra caída y en el 75, bueno, ahí ya fue el procesamiento y una estadía por el penal de Punta Carretas. Fernando, vos decís aquí en un texto que nos mandaste, es que, digamos, este hecho que estamos hablando durante esta semana ocurrió en abril del 75, donde fueron detenidos esos menores, ¿no? Liceales, casi algunos, ¿no? La mayoría. Sin embargo, decís que no fue la primera vez que cayeron menores de edad, porque también, decís, fuimos torturados en el batallón de infantería número 10 en julio del 73. Exactamente, sí. Inmediatamente después de levantar la huelga general, en todo el país tratamos de organizar, agrupar a jóvenes de todos los sectores, blancos, colorados, frente amplistas, y bueno, empezar a resistir de alguna manera la dictadura y encaminar hacia la democracia. Hicimos allí un frente antifascista con estudiantes, gurizada de los barrios, blancos y frente amplistas, y hicimos algunas acciones por las cuales, por supuesto, inmediatamente caímos. Claro. Éramos todos conocidos, obviamente, de trabajar en la legalidad. O sea que casi la gran mayoría de los que más tarde cayeron en el 75 ya habíamos pasado por el cuartel de infantería número 10 y habíamos pasado por su tratamiento, para decirlo ese tratamiento, pero una pregunta, hay dos preguntas que me surgen. Una es cómo, digamos, parte de estos muchachos que fueron detenidos, algunos como que no tenían demasiada idea, pero si otros habían sido detenidos, o mismo dentro de 33, digo, no era necesario que hubieran sido detenidos ellos, ¿no? Basta conocer gente joven que el año anterior había sido detenido para darse cuenta que la cosa venía muy, muy dura, digo, ¿no? Porque en este libro, la crónica de una infamia, una de las cosas que se pone es un texto de Jaime Pérez, donde Jaime Pérez dice, entre otras cosas, dice, pensábamos que era una semidictadura y que nosotros íbamos a estar en la semiclandestinidad, y en el 75 nos desayunamos. O sea, por un lado hay gente que dice que, digamos, no estaban tan claros y
recibieron el golpe gigantesco de la bestialidad que ocurrió en abril de 75 en el 33. Después del golpe de Estado y durante el 74 y comienzo del 75, la cosa es como la plantea en el libro Jaime Pérez, y creo que también León Les por ahí dice algo al respecto. No se nos planteaba como que era posible revertir esa situación si organizábamos la gente, si protestábamos, etcétera. Pero claro, en el año 75 cambió radicalmente la situación en el país. El año de la orientalidad vino acompañada de el endurecimiento, ahí sí. Eso en octubre del 75, digamos, cuando se produce la Operación Morgan, pero claro, contra el Partido Comunista, y de donde mucha gente cae presa. Pero la pregunta sería, digamos, ¿cómo se hace un campamento de los JC en la Esmeralda, sabiendo que ya había habido presos el año anterior, ¿no? Sí, no, por eso te digo, sí, habíamos caído en el 73, y yo en Montevideo, yo ya estaba en Montevideo en el 74, había estado un par de meses en calidad de desaparecido, y aparecí después. Y en enero del 75, por ahí, se nos ocurrió organizar la convención de la UJC, pero ya te digo, no imaginábamos el recrudecimiento que venía después, en el 75. De todas maneras, digo, era lo que debíamos hacer de acuerdo a los criterios del momento, ¿no? Claro. Ahora, de acuerdo a los criterios del momento, hay una novela que se llama Las arañas de Marte, donde precisamente se recrea un poco esa historia. Gustavo Espinosa la recrea, y en un momento que es un momento muy pequeño, ¿no? Pero viste que el protagonista es un quinceañero que, bueno, por un lado quiere militar, pero por otro lado quiere el tema del sexo, bueno, la música, en fin, toda esa historia. Y en un momento el padre le dice al chiquilín, mirá que ustedes se reúnen bicicleteadas, ustedes se reúnen en determinados lugares, de mañana, de tarde, distintos momentos, y los militares saben todo. No solo saben cómo se reúnen, sino lo que dicen, cuándo lo dicen y todo lo que van a hacer. Entonces se queda sorprendido, y el chiquilín va y le dice a una referente, va a la casa de la referente y le dice, mirá lo que saben todo. Y ella le dice, y bueno, dice, esto es en serio, esto es una dictadura, yo estoy en serio, dice. Sí, mira, bueno, primero Gustavo Espinosa nos conoce porque es del Pago, y hemos leído su libro, por supuesto. Pero yo te digo una cosa, yo estuve allá en 33 dando una mano en la organización, en verano, ¿no? Antes del 75, en la organización del campamento, porque el campamento se desarrolló en la Esmeralda, en mi casa, o sea, en mi casa paterna de veraneo, en el monte. Estuve ayudando a organizar cómo iban a llegar los gurises, algunos por el Chuy, otros por Montevideo, con diferentes días, horarios, etcétera. Y después estuve un mes antes en la Esmeralda preparando el monte, haciendo los campamentos, etcétera, y los recibí allí. Y te digo una cosa, se desarrolló el campamento, todos 27 gurises salieron de 33 y nadie se dio cuenta, e inclusive estando el tema del campamento surgió muchos días después de ya estar presos y torturados los gurises. Se la comieron, o sea, no, lo hicimos de tal manera, con tal logística, que nadie se dio cuenta en 33, ni los familiares incluso de algunas gurisas que no sabían, que inventaron distintas cuentos, que se iban a casas de amigos, a la playa, al Chuy, lo que sea. De tal manera que de casualidad fue que un día surgió el tema de un campamento, no sé por qué se le escapó a un gurí, a uno de los compañeros, y ahí un milico paró la oreja y dijo, ¿qué? ¿Campamento? ¿Cómo? O sea, todo lo que vos me dijiste, macanudo, pero lo pudimos hacer, pudimos engañar a las fuerzas represivas y hacer la convención sin que nadie se hubiera dado cuenta. Y Fernando, y después de pasar esa cosa tan impresionante, bueno, vos tenías, no sé cuántos años tendrías, pero digo, eras menor de 18 años, Sí, ¿no? Yo en el 73 estuve preso como menor, pero cumplí 18 en julio del 73 ya. Ah, bueno, o sea, vos eras de los mayores. Incluso en el correo ahí te explicaba que todo el grueso de los gurises cayó en abril, y yo estaba en Montevideo, y a mí me mandan buscar a Montevideo, y me agarran 5 meses después, y paso por Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y después de procesado y estando en el penal de Punta Carretas, me sacan en febrero del 76 para 33 hacerme el mismo tratamiento que a todos los demás, obviamente. ¿no? Fernando, y entonces, obviamente eso
fue una cosa, una experiencia terrible, y sabías de todo lo que había pasado con los otros, y viene la democracia, año 85. ¿Cómo es posible, te pregunto, digo, ¿no? Como víctima, digamos, como integrante de este grupo, si bien eras de los mayores, eres un integrante, digamos, de este grupo, de los JC, que pasaran 10 años sin que se hiciera público? Parece que primera vez que se hace público es un artículo de Brecha en el año 95. Y después pasan como otros 10 años más, hasta 9 años, hasta 2004, que se da la primera entrevista, y después se hace la denuncia judicial en el 2011. Sí. Bueno, es la pregunta. Es la pregunta, ¿no? Todos nosotros. Yo te mandé ahora ahí un par de textos, tengo más textos publicados por ahí, estoy compilando para hacer un libro de relatos, y recién ahora, fíjate vos, todos los años que han pasado, y me pongo siempre excusas para no terminar de compilar esos relatos. Es decir, hay una serie de factores. El primero es que éramos militantes y al terminar la dictadura seguimos de largo. Claro. Seguimos porque la revolución estaba ahí a la vuelta de la esquina, el socialismo, Recién se nos desmantelaron, se nos cayeron las estanterías en el 90, ¿no? En el 90, 91, claro. O sea que seguimos, y aquello de detenerse a lamer las heridas no estaba en nuestra cabeza, ¿no? Lo reconozco, es una autocrítica. Sí. Yo por lo menos lo hago. Otro detalle es que veníamos de navegar por los grises, ¿no? O sea, durante toda la dictadura el tema era pasar desapercibido para el enemigo, confundirlos con los grises de las calles, de las veredas, de la ciudad, de los subterráneos de la libertad. Y teníamos marcado, yo estuve, después que salí del penal, me vinculé a la clandestinidad y llegué a la dirección clandestina, la última dirección clandestina, que si caía por cuarta vez la quedaba, obviamente. Claro, la cuarta vez, sí. Y tratamos de pasar desapercibido para el enemigo y poder desarrollar de la mejor manera posible las tareas de coordinación de la lucha contra la dictadura. Y cuando llegas al 95, nos quedan 3 minutos, cuando llegas al 95, digo que ya, bueno, ya sabemos todo lo que pasó en el 90, 91, fue un cimbronazo muy grande, no sé qué, y en el 95 surge esto, que también hay que decir un detalle, salió en Brecha, ¿no? Pero como que nadie se dio por enterado, porque yo lo sigo comentando y nadie lo recuerda haber leído eso en el 95 tampoco. Sí, dos cosas te quiero decir. Primero que nada, porque te da para hablar 3 horas, pero bueno, dos cosas. Primero, si sale por la valentía de 2 gurisas, Liliana Pertuis y Mabel Fleitas, que desde la primera hora plantearon la denuncia del tema, iban al Parlamento toda vez que se iba a ascender uno de los militares protagonistas, no lograban impedir que ascendieran igual, y denunciaron en todos los organismos posibles. Es más, Liliana Pertuis desarrolló una tarea investigativa de novela, es decir, sacando documentos de distintas dependencias del Estado, y peleó todo este tiempo, prácticamente ellas 2 solas. Y bueno, el ninguneo generalizado de la sociedad, de los medios, de los distintos interesados en mantener la historia reciente oculta, en fin, creo que da para otro programa, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Y me parece bien que escribas, y me parece bien porque yo lo que le decía a Mauricio Almada, y obviamente también se lo decía a Gustavo Espinosa, y te lo repito acá, que es una vez que ya se saben todos los detalles de esta cosa terrible, que en este libro yo creo que ya está, con lo que está escrito en Crónica de una infamia, ya está, ya se saben todos los detalles, ya sale a la luz, se pone sobre la mesa todo. La pregunta es, ¿por qué tanto silencio? Y digo, lo que hace falta, parece, es reflexión, ¿no? Reflexionar, ya con la distancia, ¿no? Tampoco en plan inquisición o buscar, ¿no? Culpables, sino reflexionar, digamos, una cuestión de los uruguayos que sorprende que en el 2015 estemos hablando de algo que prácticamente no se había hablado nunca, ¿no? Y que es uno de los momentos más graves, quizá, de la dictadura. Exactamente, hay cosas muy dolorosas. Primero, el dolor de los propios protagonistas por llegar a contar, que recién ahora, incluso muchos compañeros se negaron, pero también es doloroso para la sociedad. Fíjate que ahora el viernes 12 de junio lo vamos a presentar en 33, el libro. Sí. Ahí hay un médico caminando por la calle, con el respeto de toda la población, que se llama Hugo Díaz Agrelo, que participó en la tortura. Cuando a mí me hicieron submarino, que me ahogué en el submarino, él estaba al lado mío, fue el que me revivió, y fue el que inyectó a todas las niñas, las inyectó con penicilina y delante de toda la tropa. Sí, para seguir, digamos, la cobertura de como que estaban con... Entonces, como que
Yo sé que se hizo la denuncia en el 2011 y fue una bomba en 33, pero ahora vamos a hacer la presentación del libro y la vamos a seguir. Muy bien, me parece bárbaro, Fernando.